Como les decía yo, tenemos un gran invitado también a esta hora, cuando son las 11 de la mañana con 7 minutos, nos conectamos también con Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo, ensayista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2007, con quien queremos conversar de distintas cosas. Por supuesto, estamos a puertas de un nuevo 11 de septiembre, estamos también a puertas de un plebiscito, ¿verdad? Y queremos conversar con él un análisis, por supuesto, de esta situación, de todo lo que está pasando, y por eso está invitado el día de hoy. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, Manuel Antonio Garretón. Ahora sí lo vemos en pantalla, no lo veíamos. Manuel Antonio, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Saludarlo. Bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, Mauricio, cuando no estás con los audífonos, te pareces cada vez más Zurita. Lo que... Zurita. Zurita. Pero por favor, qué honor más grande. Lo digo a propósito del homenaje que hay que rendirle. Oye, sí, por el premio. Un premio más importante. Un premio que Magnífico había ganado que acaba de antes sacar. Gonzalo Premio Reina Rojas, Sofía. Nicanor Parra y ahora Zurita. Claro, realmente es el máximo premio que se da a la... es un halago tremendo, Manuel Antonio, que me compares con Zurita. Y ya que estamos entrando en cosas que, bueno, que nos traen recuerdo, yo te veo a ti, Manuel Antonio, y tú fuiste un socialista importante, digamos, ¿no? Un hombre ligado al Partido Socialista de manera muy, muy relevante. Y hoy día estaba viendo la teleserie de José Miguel Insulza, y quería partir preguntándote eso. Se ha hablado mucho de los 50 años de Allende, de su programa, de las 40 medidas, de lo que en su momento encarnó el Partido Socialista, pero poco se ha hablado de lo que pasa hoy en el partido donde tú también estuviste, ¿no? Y la última teleserie, insisto, del PS tiene que ver con Insulza, me refiero al conflicto que tiene el alguna vez llamado Panzer con su partido, porque eventualmente el presidente Álvaro Elizalde le hizo un guiño a una eventual candidatura de Carlos Montes en desmedro de la de Insulza. Insulza se enojó aparentemente y claro, da un paso al costado, pero lo que uno ve, lo que uno percibe que pasa en el interior del Partido Socialista es una fractura muy profunda, muy grave y un abandono muy, muy rotundo también de esos ideales que, insisto, que con la perspectiva del tiempo se encarnaron también en lo que Allende significó para tanta gente, ¿no? ¿Tiene alguna reflexión que hacer al respecto del Partido Socialista? ¿Será también lo que pasa con ellos el símbolo también de lo que pasa con la vieja oposición, que no logra articularse de cara a lo que debería ser un apruebo y luego ya derechamente una opción constituyente? ¿Cuánto me pagas por el ensayo que me has pedido que escriba? Toda la razón, me da pregunta, man. Pero bueno, es que Claro, porque después troquea y lo vas a repetir. Y tú eso, sabes, te podría decir cómo ve el Partido Socialista, pero quiero dar contexto para que se entienda bien, porque aparte te acuerdo toda la razón. No, me niego a hacerte una pregunta muy simple a ti. No, porque me parece muy importante la manera como planteas la pregunta, porque en el fondo uno ve dos cosas. Uno ve las pequeñas maniobras, frases, que no me dijeron esto, me llamaron y me decían que ya se habían pasado las cosas en las cuales yo debía participar. Ese, que es lo que tú llamas la teleserie Insulza, ¿no es cierto? Entonces, y eso está lleno, y el Partido Socialista ha estado siempre en su historia atravesado por minúsculas, también mayúsculas, pero las minúsculas han estado siempre, divisiones, fraccionamientos, problemas de personalismo, etcétera. Lo que no han impedido que a lo largo de la historia haya tenido un rol fundamental, yo diría, la historia, es el partido más importante, ha sido el partido más importante en la historia política chilena. Es el único partido que estuvo, digamos, que ha estado en la democracia cristiana, digamos, desde el 70, el Partido Socialista ha estado en todos los gobiernos, salvo los de derecha. Y eso es una cosa impresionante. Entonces, el problema es... ¿Qué pasa ahora? Es exactamente, diría, que esas teleseries, problemas de fraccionamiento, problemas de lucha por los liderazgos, problemas de clientelismo,
de sectarismo y a veces, muchas veces, de fragmentaciones, estaban siempre en el marco, o se daban en el marco de un proyecto. Y ese, hoy día, lo que falta, a mi juicio, precisamente lo que perdió el Partido Socialista, fue un proyecto que fuera algo más que resolver este tipo de diferencia, fraccionamiento, etcétera, y algo más que estar presente en la política chilena electoral. El mensaje del Partido Socialista, su proyecto, muchas veces contradictorio, conflictivo muchas veces con la sociedad, pero hoy día uno se pregunta, bueno, ¿y en qué están? La pregunta que tú te haces corresponde a una realidad. O sea, ¿en qué están? No sabemos. No se sabe, excepto que yo pueda hacer la trazabilidad, para usar el lenguaje de la época, que yo pueda hacer la trazabilidad siguiendo lo que hace tal o cual persona o lo que dijo en tal o cual conferencia de prensa o entrevista, etcétera. Pero los grandes planteamientos, incluso la reflexión intelectual que había antes, por ejemplo, el tema, la época de la renovación socialista, pero en épocas anteriores también, había intelectuales políticos como Raúl Ampuero u otros. Entonces, eso hoy día no existe en el Partido Socialista. Hay muy pocas personas que están en la reflexión, muy poco del debate interno es sobre qué se le ofrece al país en un momento, y no hablo del momento, solo del momento coyuntural, pero en un momento histórico en que tenemos un fenómeno enteramente nuevo en la política chilena, a mi juicio. Y es que la política del cualquiera de sus fue siempre un problema de, sobre todo de los 60 para adelante, un problema de tensión entre el centro y la izquierda. Recordemos que la reforma agraria la hace fundamentalmente un partido, un gobierno democrático de centro, que ya había reemplazado al Partido Radical. Antes había habido el problema de la relación entre izquierda y Partido Centro, que era Partido Radical, por ejemplo, cuando el gobierno radical expulsa a los comunistas. Entonces yo digo, hay una primera cosa que es la tensión entre centro e izquierda. La segunda es la historia de la izquierda. La historia de la izquierda hasta el año 73 es la historia de la relación entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Agrégale otras cosas, no tiene mayor importancia, pese al valor que pueden tener, pero históricamente, ¿qué es lo que es la izquierda chilena? Es la relación entre socialistas y comunistas. Bueno, después del golpe, toda la historia de la época de la dictadura, hasta, yo diría, el segundo gobierno de Bachelet, la historia de la izquierda es la historia de la relación entre socialistas y demócratas cristianos. Exacto. Con una izquierda marginada, que es el Partido Comunista, que es, pese a que interpreta mucho el descontento, pero que es políticamente minoritaria. Pero uno diría, la historia política chilena es la relación entre dos sectores que estuvieron a punto de matarse en el año 73. Socialista y democrático. Ahora, si ¿quieres hablar? Dale. Termino solamente, porque entiendo que me estoy alargando, y está bien que me lo diga. No, está muy bueno. Está muy interesante. Cuando uno lo nombra, actualmente estoy conduciendo un programa de radio del Magíster, y entonces también me doy cuenta que cuando yo quiero interrumpir, lo nombro. Entonces, Antonio. Es una manera de... Ya, para. No, pero está muy bueno. Bueno. Ciérralo. Pero lo que quería decir es que después del año, entonces, yo diría que desde el segundo gobierno de Bachelet para adelante estamos en un proceso, en una situación enteramente distinta. Uno,
Yo creo que por primera vez en la historia de Chile, esto es discutible, la historia de Chile desde los años 30 para adelante, se acabó el centro político orgánico. Uh-huh. Eso es lo primero. O sea, yo creo que no se acabó el electorado del centro. No se acabó quizás el partido democrático, no se ha acabado. Pero la importancia fundamental, crucial, que todos los otros actores tenían que tomar en cuenta, que tenía el centro político, el centro político ha dejado de ser un eje de la política chilena. Nunca se había sacado una votación como un 6% en una elección presidencial. Nunca. Entonces digo, es su historia. Entonces, ese es el primer problema. Por lo tanto, queda el problema de la izquierda. Y tampoco hay la izquierda tradicional. Ya no estamos en presencia de comunistas y socialistas como único eje de izquierda. Entonces lo que tenemos es al menos 3 izquierdas. El Partido Comunista, con lo que significa sus alianzas, pero digamos, básicamente el Partido Comunista es siempre un referente. El Partido Socialista, en la cual tú puedes o no puedes considerar, digo, para efecto de este análisis, no es lo central, al PPD, pero que digamos, el Partido Socialista, que fue un eje de la concertación y que fue el partido de la alianza con los comunistas, es el segundo, en torno a él, otras cosas. Y tercero, una nueva izquierda. Yo creo que es... No, el Frente Amplio sí, pero que el Frente Amplio... Pero que hay más que el Frente Amplio. Yo creo que hay más que el Frente Amplio, o que el Frente Amplio, a su vez, todavía, yo creo que está en un proceso, digamos el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio tiene 2 problemas. Uno, que no expresa todavía al conjunto potencial de una izquierda que ya no es socialista ni comunista y que es nueva generación y es nuevos sectores sociales que sí hacen una política pero que no se sienten integrados en la política tradicional. Dicho de otra manera, no está claro si el Frente Amplio amplió la cantidad de gente que vota en Chile o simplemente se trasladaron votos a él. Es decir, está el problema. Aquí está el problema interno del Frente Amplio. Está bueno. Pero aquí está bueno el análisis. ¿Por qué? Porque volviendo al tema de Insulza, yo lo escuché en la mañana, lo entrevistaron en la radio cooperativa, y él decía que, bueno, el Partido Socialista tenía mucha ingenuidad, que están actuando como un grupo de minoría, siendo una fuerza mayoría, dice él, que son comparsa, que no se dialoga como antes con los viejos socios de la concertación y que es ridículo buscar alianza, por ejemplo, decía él, con el Frente Amplio o con cualquier otro que no quiera tener real acuerdo con el PS. Entonces, decía incluso más, decía, sabemos lo que queremos, por ejemplo, sabemos que queremos una nueva constitución, pero no parece haber una coincidencia común dentro de la oposición respecto de cómo elaborar esa constitución y qué debería incluir esa nueva constitución. Entonces, es el reflejo desde la mirada de un hombre como Insulza, de una fractura en la izquierda que es muy grande y que puede ser muy compleja a la hora del escenario que venga. Todos más o menos sabemos que a ganar el apruebo, y uno ve que la derecha se está organizando precisamente para el proceso constituyente y ser ahí incumbente. ¿Y qué pasa con la izquierda que, así fracturada como está, ideológica, cultural e históricamente, sería muy riesgoso no poder aunar algún criterio común mínimo, ni siquiera un programa, por último una meta mínima común, para poder efectivamente ser gravitante a la hora de pensar en la nueva constitución? Y sobre todo pensando, en cómo es nuestro sistema electoral, claro, ¿cierto? Que sobrerepresenta a quienes van en listas únicas, digamos, claro, y subrepresenta a aquellos que se dividen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? En el Congreso está sobrerepresentada la derecha, ¿no es cierto? Y subrepresentada la izquierda porque van por carriles diferentes. Y la derecha ya se puso de acuerdo para llevar a todos los constituyentes, desde el Partido Republicano hasta Renovación Nacional, van a ir todos juntos. Y eso en la izquierda no lo vemos, entonces es peligroso porque no están representados realmente como es la sociedad chilena finalmente, y eso es muy peligroso, ¿no? Sobre todo para hacer una nueva constitución. A ver, dos cosas. Una, para terminar lo planteado respecto de la cosa perdón, yo he dicho que en el caso del Frente Amplio, mi impresión es que hay ese problema de realmente llegar al mundo potencialmente de izquierda, que
está fuera de la política. Y segundo, hay un problema también en su propio proyecto. Y hay una tensión entre la participación en la política clásica y ser la expresión de movimientos sociales. La hay, y este es un problema. Digo, ese es el problema de la izquierda. Ahora, si tú dices, o si se dice, que el Partido Socialista hoy día somos, dice Insulza, bueno, estamos actuando, somos el partido mayoritario. Claro. Pero por otro lado, somos partido mayoritario y somos comparsa. Entonces, no podemos, pero si son comparsas, por algo, ese es el dato. Si el dato es que son comparsas, yo no estoy sosteniendo que sean comparsas o no. Sí. Pero, si alguien dice, si un dirigente dice, somos comparsa, somos. O sea, en eso estamos, entonces no pretenda asumir liderazgos, pues. O sea, obviamente, si es comparsa, vaya a pedir ayuda, pues, para salir de esa situación. A Elizalde, me imagino yo, ¿no? Claro, por eso te quiero decir que yo creo que esa es una discusión menor. Yo quiero dejar al lado la discusión en torno a el tema Carlos Montes, independientemente de en qué posición uno esté en la política, Carlos Montes evidentemente, a mi juicio, hoy por hoy, el mejor liderazgo para el mundo de la oposición. No sé si la gente del Frente Amplio lo considere, o la gente del Partido Comunista lo quiere decir, es otra cosa. Mi opinión es que para el mundo de la oposición, no para tal o cual sector, evidentemente es el mejor candidato presidencial. ¿Por qué para usted? No Jadwe, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser Montes y no Daniel No es que Jadwe? tenga que ser. Claro, no es que para usted le parece mejor. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo tengo la impresión que la experiencia política, hay una cosa que son muy parecidos, no en el estilo, pero ambos tienen una relación con las bases sociales, con su capacidad de organizaciones, que en el caso de Carlos, a mí me parece menos proyección de un liderazgo personal. Ya. Más construcción de. Entonces, en ese sentido, creo además que tiene una capacidad de convocar, es menos conocido que Jadwe, por supuesto, y en ese sentido electoralmente tiene la ventaja quien es más conocido, pero creo que tiene una mayor capacidad de convocar a sectores muy distintos, digamos, sin provocar irritaciones internas. Yo tengo una muy buena opinión de Jadwe, pero si a mí me preguntan entre ambos, no digo que yo tendría que votar, porque si Carlos Montes fuera el candidato de la solo lo que es la exconcertación, y el mundo del Frente Amplio, el mundo de la izquierda, de la otra izquierda no estuviera ahí, yo quizás no votaría por él. Y si Jadwe expresara a este mundo, si llegara a hacerlo, sí votaría por él. Entonces, lo que quiero decir que lo que me importa a mí es, y ese es el tema, es que el tema central hoy día para la izquierda, para el mundo de izquierda, digamos así, ya no es la relación comunista-socialista histórica, ya no es la relación con un proyecto con el centro para sacar a Chile de la dictadura y empezar a corregir el neoliberalismo, cosa que no se hizo totalmente, pero digamos, sino que es cómo construye un bloque que pueda llegar a ser mayoritario. Es decir, el tema central, y esa es la diferencia, yo creo, con la tendencia, cualquiera de ellas, del socialismo, del Partido Socialista, la tendencia del Partido Socialista es ver la relación con el centro como central en la constitución de un proyecto. Y yo lo que diría
lo central es la construcción de un proyecto de izquierda en que podamos meter toda esta diversidad de la izquierda, que pueda, como hicieron la Alianza Comunista Socialista, si se quiere, y eso proyectarlo en un proyecto, en un programa que apele, que llame, que converse con el centro. Pero mi prioridad hoy día, yo creo que la prioridad histórica de la izquierda es constituirse como un actor, quizás no como un solo partido, pero ¿por qué no algo como era el FRAP? Claro. O la misma Unidad Popular, solo que aquí sería mucho más diverso, porque hay que entender que el Partido Socialista va a continuar siendo Partido Socialista, no va a desaparecer, el Frente Amplio va a continuar con las modificaciones que está sufriendo con la incorporación de nuevos sectores, otros que se salen, que también va a haber que pensar si quieren estar en un proyecto de izquierda, y el Partido Comunista sin duda. Entonces, ese es el problema, a mi juicio, fundamental. Ahora, el problema es que esto se produce justo, esta coyuntura en la cual tenemos que empezar en un proyecto de izquierda que pueda llegar a ser universal, nacional, y que apele al centro, pero que no entregue la hegemonía al centro como fue toda la época de la concertación, que cuando el centro no le gustaba algo, simplemente no cumplía con los programas de gobierno, ni siquiera leía los programas de gobierno cuando no los dirigía, según lo afirmaron. Entonces digo, se trata de tener una relación con el centro, sí, y yo creo que llegar a una alianza con el centro, pero llegar a una alianza con el centro para elecciones, por ejemplo, para poder ser mayoría. Claro, como porque es probable que un bloque de izquierda no sea, probable que un bloque de izquierda no sea mayoría. Por lo tanto, hay que formar el bloque de izquierda. Y ese tiene que tener su propio proyecto y entrar en la conversación, discusión con el centro desde la perspectiva que hoy día el proyecto de izquierda, el conjunto de las fuerzas de izquierda es mayoritaria respecto de lo que era el centro, lo que es nuevo. Y eso es, a mi juicio, el punto fundamental. Ahora, el problema, decía yo, que esto ocurre Daniel, en un momento. Daniel, ¿quieres entrar con algo tú? Perdona. Manuel, ocurre en el momento, ocurre en el momento, todo esto hay que hacerlo en el momento del proceso constituyente, lo que hace más difícil esta tarea, pero adelante, perdón. Sí. No, yo en términos generales, yo concuerdo con lo que dice don Manuel Antonio. Yo tengo algunas diferencias con lo que dice. Yo sí creo, por ejemplo, y voy a referirme específicamente al Frente Amplio, que tiene razón usted cuando dice que no se deciden entrar formalmente a la política o representar al mundo social. Eso lo planteó Fernando Atria y una de las razones por las cuales ellos entraron al Frente Amplio fue porque decían que ellos podían hacer ese nexo entre la política formal y el mundo social. Por eso ellos entraron. A mí me parece bastante loable, digamos, que ellos pretendan, como el partido de Fuerza Común, representar al mundo social un poco más, porque ellos hablan mucho de las bases, lo mismo que habla el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que la cuestión territorial, la cosa con la gente, es una cuestión muy importante, y eso hay que comunicarlo con la política formal. Creo que hay un tema ahí en respecto de la representación presidencial, que yo creo que la gente no está muy dispuesta a seguir a políticos tradicionales que en su momento aportaron a algo, etcétera, pero que hoy día no está dispuesto. Yo puedo estar equivocado, pero creo que esa izquierda que usted menciona no va a poder ser representada ni por Insulza, ni por Montes, ni por políticos tradicionales que hayan estado. Eso es lo que yo creo, que no van a poder estados como que han sido representantes de la concertación y de la nueva mayoría, etcétera. Yo coincido con ese análisis. Creo yo, Coincido. el sentir no los quiere, y quiere caras, por ejemplo, que si alguien tiene que representar a la izquierda, que va desde el PC hasta la DC con una alianza con el centro, que yo concuerdo también con usted, creo que tiene que ser otro tipo de representante. Claro. Yo quiero decirle de inmediato, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso es lo que yo quisiera.
No me cabe la menor duda. O sea, es lo que estoy tratando de decir. Es obvio que Carlos Montes no representa eso. No, pero es que esa era una pregunta a propósito. Sí lo entiendo. Claro. Sí. Yo lo que incluso le acabo de decir, que si Carlos Montes fuera el representante, fuera en una alianza de lo que es actualmente la exconcertación, por ejemplo, siendo que yo considero que es uno de los mejores hombres del mundo de la izquierda, de las mejores personas del mundo de la izquierda, yo no votaría por él, porque yo creo, uno, que tiene que estar el conjunto de la izquierda, incluido Partido Socialista. Claro. Incluido Partido Socialista. No poniendo vetos el Partido Socialista, pero incluido porque es parte de la izquierda chilena. Tiene que estar, como tiene que estar el Partido Comunista. Ahora, no creo, y es interesante lo que usted me dice, porque usted me nombra, me dice exactamente lo que yo pienso. Van a tener que ser otros rostros. Los van a ver. Ese es el problema. Los van a ver. Es muy difícil que en un bloque de izquierda se acepte fácilmente el liderazgo personal, digamos, a la candidatura presidencial, digamos, de alguien que haya sido la Concertación, porque hay un resquemor enorme. Eso es una realidad. Pero al día siguiente que Beatriz Sánchez firmó, y estamos hablando de un rostro nuevo, ya para ese mundo ya no era un rostro nuevo, ya era otra política más. Y Boris también. Uno de los símbolos de la renovación de la política. Ambos dos eran rechazados por el hecho de estar en la política. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Si usted tiene que hacer, tiene que buscar un liderazgo que sea expresión de esta nueva izquierda. Cuando digo nueva izquierda, nuevo bloque de izquierda. Claro. Y aquel que interprete mejor, a juicio de las distintas fuerzas que están ahí, aquel o aquella que interprete mejor, ese tendrá que ser elegido. Y obviamente, si es alguien del mundo más de la izquierda nueva, va a haber mucha gente que lo va a criticar. Y si es del mundo de la izquierda más clásica, va a haber toda este componente generacional crítico. Pero mucho de esta crítica tiene que ver con el rechazo a la política también. Bueno, entonces, una de las cosas buenas que está pasando con la incorporación, de estos sectores nuevos a la política, Fuerza Común y otras, una de las cosas buenas es que están trayendo gente que rechazaba la política, pero que va a tener que aceptar muchos de los códigos, porque hay códigos de la política que hay que tener. La política no es el movimiento social. No es el movimiento social. Y por lo tanto, y mucha de la gente que rechaza la política porque cree que es el acto del movimiento social el que hace la política. Y no es así. Hay tensión y distancia. Y ese es el aprendizaje que tiene que hacer tanto la dirigencia política como que tiene que hacer tanto la ciudadanía y los movimientos sociales. Pues. Comparto. El tema es, ¿Mauricio? Sí, Manuel Antonio, yo creo que hemos llegado al corazón del tema. El tema es cómo, qué interesante todo lo que estamos hablando. Sí. El tema es cómo esa izquierda nueva, cómo esa izquierda tradicional puede convenir en algo que los separa de manera tan dramática desde tantos lugares. Ideología, convicciones, generación. Entonces, ¿cómo logramos? Puede ser que no. Oye, Mauricio, no sé, tu pregunta es fundamental. Puede ser que no lo haga. Puede ser que no lo haga. Da la sensación. Eso sería una tragedia. Pues. Eso es un drama para claro. Y esa es la pregunta. Es ¿Cómo un drama hacemos? para el país. Por lo tanto, hay ¿Cómo una hacemos entonces? A ver, yo tengo la impresión que la única manera de hacerlo es no negarse a conversar como punto de partida. Es que ahí... No negarse a conversar, no poner condiciones en la conversación, porque, a ver, porque si tú dices, yo con este no converso porque fue de la concertación, digamos, entendamos una cosa, la concertación, ¿cuánto le das tú en votación hoy día?
¿La ex concertación cuánto tendría? ¿20%? ¿25%? ¿Ah? Claro, a la ex Claro. concertación sí. Sí, por ahí. Claro, la súmale. Ya. ¿Vas a despreciar un 25%? ¿Cómo vas a llegar a ser No. mayoría? No, po, no, es No, despreciable. No, claro, no, Por eso para digo, nada. entonces, No, es pero que estamos obligados. Otra cosa distinta es en el tema del plebiscito ahora, por ejemplo, claro, uno hubiera querido ver la oportunidad. Esa era mi pregunta original. No sé. Porque a diferencia de lo que es la cuestión electoral del proceso constituyente, como bien se señalaba acá, donde ir en más de una lista es mejor que ir en una sola lista. exacto. ¿Ah? Entonces, en ese sentido hay que entender que es bueno tener, pareciera ser, los técnicos electorales te dicen eso, es mejor tener varias listas. En cambio aquí hubiera sido el ideal, un solo comando. Y hay se tres. crearon Tres. Tres, claro que corresponden a las tres izquierdas Cuatro. que hoy día... ¿Cuatro? ¿Cuatro por el apruebo? ¿Cuatro? Cuatro, claro. Sí, porque uno es el demócrata cristiano. Ah, cierto que están solos. Bueno, claro, sí. Cierto. Claro. que tener Entonces ahí están los cuatro... Incitar a la La a la democracia DC como cristiana... izquierda. Pero ¿qué hacemos para la reconciliar democracia- en el fondo? La democracia cristiana y los tres... Perdón. Sí, es que en el fondo Perdona. aquí hay un tema bueno. que usted mismo está poniendo sobre el tapete y me parece que es fundamental. Pero yo no veo Convergencia progresista, PS, PPD, PR, Unidos por el Cambio, por un Chile digno, PC, Pro, Regionalistas Verdes, que Chile decida Frente Amplio y yo apruebo de la DC. 4. Perfecto. Yo necesitaron, a lo que yo necesitaron iba- un diccionario para entender tanto concepto, tanta palabra. Dios mío. Yo no entiendo No, nada. de No, si lo peor de todo es cuando lo transforman en sigla. Si cuando lo transforman en sigla, ahí sí No, en No el te fondo lo que preocupes, yo no voy entiendo es que aquí a mí lo que me parece, mire, yo creo que el plebiscito del 25 de octubre, creo que cada vez más, y fervientemente en que va a ganar el apruebo y la convención constitucional. Sí. Creo en eso y creo que ahí estamos bien. El A mí tema lo el que día me después. preocupa es el día después, exacto, el día después del plebiscito. Es cómo hacemos esta reconciliación entre, porque los que están en los extremos, ¿no es cierto? Les encanta decir que aquí no va a cambiar nada, que al final van a ser los mismos de siempre, que Claro. son y los mismos de siempre están incluidos los exconcertacionistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esa reconciliación del tejido social entre esas bases sociales, esas personas que están en los territorios y que se sacan la mugre día a día, ¿no es cierto? Y que merecen estar también en la convención constitucional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que ese tejido se vuelva a reconciliar? Porque, por ejemplo, el hecho de que los independientes no tengan la cancha igualitaria a quienes pertenecen a los partidos políticos, ya da para sospechar de inmediato. Entonces, es difícil, ¿no? Como que no vemos una salida a esa reconciliación. ¿Cómo vehiculizar, claro, esa inquietud social en el debate político real, digamos? Bueno, y yo, a ver, tú te das cuenta que si yo tuviera una respuesta a eso... La bola de cristal no anda por ahí, ¿no? No, o sea, lo importante es poner... Es si estamos de acuerdo en que es el problema. Claro. Ese es el problema. Y el punto es que yo creo que no estamos de acuerdo. Nosotros sí. Sí. Nosotros aquí en esta conversación, está claro, ese es el problema. Pero hay muchos que dicen que eso... Te pueden decir, sí, claro, el problema es la unidad. Pero toda su acción va hacia otra cosa. ¿Te fijas? Por ejemplo, si tú dices, como lo dice mi amigo Jave, bueno, aquí lo que importa es una primaria de todo el mundo, ¿ah? Y el que gana con su programa, ese es el que dirige. Tú no puedes aceptar eso. Entonces tienes que entrar en una discusión, mira, ¿cuáles son las bases de una conversación? Pero para eso tienes que estar de acuerdo en que es necesaria la conversación. Entonces, hay rechazos a priori. Y el punto es ese, el punto que no hemos llegado a la total convicción que esto que nosotros cuatro estamos de acuerdo sea el acuerdo base. Es decir, hay que conformar un bloque de izquierda con todos los que se definan o quieran estar de izquierda, discutamos eso independientemente de cuál haya sido su historia
de los insultos que se hayan hecho uno a otro, etc. Ahora, eso, si estamos de acuerdo en eso, entonces yo diría, el resto es relativamente más fácil. Claro. Lo que pasa es que hoy día hay, tal como en la sociedad, hay la idea que en el fondo lo que yo soy, o lo que son los grupos cercanos a mí, es lo que debe ser la sociedad, porque el otro, o es un traidor, o es un etcétera, 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 y de los distintos lados se dirá eso. O sea, la idea que somos parte de una comunidad política, por ejemplo, en que desgraciadamente, pero es el dato real que hay que aceptar, que la derecha va a tener a lo menos un 44%. Claro. Para hacer una nueva constitución, los mismos que hicieron la constitución de Pinochet, pero hay que aceptarlo. La regla del juego. Hay que aceptarlo, salvo que tú digas, eliminamos esa parte de los chilenos. Ahora, que no tengan más poder, que no tengan veto y todo, sino que representen exactamente lo que son y no más. Claro. Pero, y desde la derecha, la idea que los comunistas y el resto es ¿cómo le llaman? Chilezuela y todo lo demás. Sí, Bueno, claro. No quieren que formen parte de la comunidad chilena. No quieren. Ese es el dato real. Entonces, no tenemos hoy, producto de la historia de los... Se nos cortó Manuel Se Antonio. quedó pegado. Está bueno. Pucha. Es que está interesantísimo. Está bueno, porque está muy bueno. es Hombre que sabe. claro, y un análisis de la política que viene De la izquierda. de la izquierda, De la efectivamente. izquierda. A mí, es un tema que yo siempre Oye, meto la cuchara acá. un dato, un dato al margen. ADN Radio Chile dice que el fiscal nacional rechazó solicitud de remover al te lo persecutor mandé. Marcelo Carrasco en investigación sobre muertes en Recoleta. Sí, lo Qué acababa bueno de eso. mandar para que lo habláramos antes de terminar, pero Muy bien. ya adelantaste. No, pero sí. mientras... El Ya fiscal se Lo nacional, adelanté ¿Qué va a porque pasar como mañana? no está... fiscal nacional rechazó la solicitud de remover al persecutor Marcelo Carrasco en la investigación sobre 62 muertes en Recoleta, querella presentada por el alcalde de esa comuna, Daniel Jadwe. Súper importante igual lo que está pasando porque, claro, lo hablábamos al principio del programa, le rechazaron la... ya O sea, habían- sí estuvo a la altura el fiscal nacional. Oye, Totalmente. lo que encuentro muy interesante, lo que decía don Manuel Antonio Garretona, muy interesante por la visión que tiene, muy interesante por el contexto histórico que pone, que pone un elemento que uno no siempre tiene en la vista, porque además recorrido de la historia me parece muy bueno. Y dice una cuestión que a la larga tiene la razón. Tú no puedes pretender hacer un gobierno sin los otros sectores que hoy día los consideras traidores, no sé qué, Eso. no sé cuánto, pero vas a tener que conversar con ellos. Y eso Que lo se nos encuentro- olvida, pero es la base de la cuestión, si esta cuestión es democracia. O sea, el que cree que va a ir a votar y el apruebo significa que va a salir la constitución la pinta de uno, lamentablemente no está entendiendo que la cuestión no es así. Tenemos que Ahora, le tiró sentarnos- 44% a la derecha, creo que le tiró demasiado. Yo creo que la gente Bueno, no históricamente va a sí, tener esa es la un votación. 44%. Y quizá le Sí, tiró porque es demasiado que es cuando la gente no vota. quizá le tiró demasiado a la vieja concertación con un 25%, digamos, que no es despreciable. Pero yo creo que creció más. Pero a mí me parece muy interesante la mirada de Manuel Antonio respecto No, yo a la creo que ha izquierda. bajado más. O sea, Respecto a la estamos hablando izquierda. de un hombre que histórico, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, que es muy crítico también del mismo Partido Socialista, Está que es muy alejado del Partido interesante. Socialista, entiendo Yo también entiendo, está pero más no ligado sé con si... Fernando H. en Fuerza Común. Ah, sí, ¿ah? Se lo podemos alcanzar a preguntar. Sí, porque ellos son parte del Frente Amplio también, es Bueno, interesante. Bueno, no sabía. y un poco, sí, pues, que él estaba Sí, ligado, de no, veras yo que salía- tampoco. No, yo tampoco sabía que estaba No, pero ligado. la segunda salía él como parte del Frente Amplio en esa... Ah, Yo sí. lo- en esa preguntémosle cosa si es que vuelve, publicó la segunda. pero Sí, que se nos cayó y no sé, no sabemos si vamos a reconectar un poco. Pero, ¿sabes qué? Puedo cerrar un poco una idea que creo que cruzó gran parte del análisis de Manuel Antonio, esta idea de cómo se articula la izquierda en el día después, que un poco la pregunta que también le hacías tú, Alejandra. Claro, El apruebo está más o menos resuelto, para que andamos con cosas, y no es triunfalismo, es un dato objetivo. Aunque hay que ir a votar igual.
Bueno, evidentemente. Pero el proceso que viene es para que uno ve que ya se está alineando la derecha para poder ser incumbente en el debate constituyente. Bueno, y ahí la izquierda uno ve que una cosa muy compleja. Yo por eso citaba hoy día Insulza, más allá de la fractura interna del PS, que me interesaba que Antonio lo pudiera abordar. Claro, yo escuchaba a Insulza hoy día criticando a Jadwe, criticando Frente Amplio, sintiendo que deberían tener una opinión más gravitante, o un peso más gravitante en lo que significa la izquierda, y bueno, y Manuel Antonio se mete en ese tema, y habla precisamente de cómo sentarse a dialogar, de cómo sentarse a obtener un punto común de partida. Y yo tengo la sensación de que es la única forma de hacerlo, porque si se atomiza más de lo que ya está la izquierda, o el antiguo bloque de concertación, nueva mayoría, como tú quieras llamarlo, ¿no? Con los nuevos actores que han ingresado, evidentemente, si se atomiza más, se abre un peligroso flanco de ahí está volvió Manuel en el proceso Antonio. Constituyente. Qué Manuel bueno. Antonio. Teníamos... Es mejor volver arrepentido. Sí, Manuel Antonio. Hablé 5 minutos. Lo más importante que he dicho en mi vida. Se perdieron. Por primera vez estaban ustedes callados y me escuchaban. Yo decía, por Dios, que estoy de acuerdo. Espera que están atentos, dijiste tú. Oye, Manuel Antonio, tenemos dos preguntas. Tenemos dos preguntas de tu biografía política. La pregunta más clara. ¿Usted todavía es militante del PS o ya no está está ya en el Partido Frente Socialista. Amplio? ¿Estás Teníamos con Fuerza Común de Atria? Sí. Sí, estoy en la Fuerza Común. Ah, mire. Está con Fuerza Común, mira qué bueno. Sí, a mí, como se lo he dicho a Fernando, al cual soy muy amigo y tengo un gran respeto y admiración por él, no me gusta que se hable del partido Fernando o del partido Fernando Atria. Es Fuerza Común. No, Fuerza Común. De acuerdo. No, ahora ya lo sabemos y es importante saberlo. Mire, yo necesito, no voy a repetir lo que dije en 5 minutos, inspirado, pero necesito, porque era la respuesta a lo que se estaba planteando, decir que a mi juicio el punto, no sé si eso alcanzaron a registrar, aquí hay un punto base, el punto base es si estamos de acuerdo. Sí, eso sí. En que es necesario entender que somos una comunidad política en que desgraciadamente, pero es un dato, la derecha es un 44%. Es que yo no debe tener. Demasiado. ¿Cómo tanto? Bueno, eso es lo que ha sacado en las elecciones presidenciales. Sí. Y es el voto por el sí. Claro. Entonces digo, pero digamos, no discutamos eso. Es un porcentaje importante de la población que fueron los mismos que apoyaron a la dictadura. Y sin embargo, forman parte de la comunidad política. Hay que entender eso como ellos tienen que entender que no pueden ser más que lo que representen, no pueden tener más poder, ni a través de la economía, ni a través de los medios de comunicación, ni a través de los resquicios electorales, más poder que lo que es una minoría. Pero hay que entenderlo. Por otro lado, es difícil, en el mundo nuestro, en el mundo de la izquierda, hay que aceptar que el otro, que es otro distinto a mí dentro del mundo de la izquierda, no es ni un traidor, por un lado, ni un corrupto, ni tampoco es un joven que no tiene ninguna idea de lo que quiere, que no sabe ni tiene experiencia política. Porque eso no es estar en desacuerdo, eso es rechazar al otro. Y el gran problema que tenemos es que como comunidad política no nos entendemos como una comunidad política multinacional, no nos entendemos como eso, y como mundo de izquierda no entendemos que para llegar a ser mayoría, para llegar a tener un proyecto que convoque, tenemos que entender que somos diversos y que el otro o la otra existe y que por lo tanto no es un punto de partida decir es un traidor o fue una traidor o no entiende nada, etc. Hay que discutir ideas y aceptar y sentarse en eso. No pedir al otro otra cosa que voluntad de construir algo en común. Y yo creo que eso todavía no lo tenemos, Mauricio. Pero Manuel, por eso, cuando tú me dices, me permite una...
No Una- tenemos el punto. Ahora, ¿cómo se construye ese punto de partida? El punto de partida es decir, estamos todos con los mismos derechos. De acuerdo. Discutámoslo. Pero ¿Cómo se igual yo creo construye que eso? también Yo sería tengo la bueno, impresión- Manuel Antonio, yo creo que también sería Sí. bueno que quizás en la conciencia, en el entendido de que es necesario también, a través de gestos reales, dar una renovación a la izquierda, quizás también sería importante, y lo digo con todo respeto, pero que gente como Insulza entienda que no puede seguir corriendo solo con una pretensión personal que no encarna a nada, ni a nadie. Digo, puede estar sentado en esa mesa, pero que ojalá también los que han estado mucho tiempo acá, que han sido también responsables de mucho de lo que ha pasado, entiendan que tienen que adoptar una actitud distinta y dejar que sean otros los que también ingresen a conversar. No estoy hablando de renovación generacional, estoy hablando también de que entiendan Son de que discursos, también no simbolizan generaciones. algo que es resistido. Pueden sentarse a esa mesa a dialogar. ¿Por qué no? Nadie podría negarle el derecho. Y es probable que su experiencia también sea importante recogerla. Pero, por Dios, si el acuerdo para algunos viejos carcamales de la concertación parte por la base de, a partir de mi experiencia, yo soy el nombre que va a unificar todo esto, yo creo que con esas condiciones sobre la mesa va a ser difícil llegar a algún acuerdo. Queridos Mauricio, Manuel Antonio, a ver, Daniel, perdón. disculpen, me queda Perdón. un minuto de programa. Una cosita. Eso, Ya, no, para que cerremos. Una cosa, yo creo que es inaceptable que alguien diga, lo ponga como condición en la mesa. Pero que alguien diga, yo soy la persona más adecuada para, hay que aceptar que lo diga. Siempre Entiendo. que él Entiendo. acepte que la mayoría no quiere y que por lo tanto solo puede llegar a hacerlo si la mayoría está de acuerdo después de un debate al respecto, no habiendo arreglado previamente los acuerdos. Ese es el punto. Exacto. De acuerdo, muy de acuerdo. Uf, Yo concuerdo con eso. Tenemos mucho por delante todavía, pero me parece que pero bueno nos que lo quedan podemos 5 minutos, analizar. nos quedan los 5 minutos que perdí. ¿No vale? Lamentablemente eso se lo lleva el tiempo. El viento. Un abrazo. Excelente. Manuel Antonio, muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Creo que muchas es tan gracias. importante que para nosotros siempre es un agrado poder conversar con un Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Grande. con un sociólogo, un politólogo y ensayista que durante tanto tiempo ha sido parte de la política chilena también, pero con un ojo crítico siempre. Así que eso es Bueno, muy valioso. muchas gracias a ustedes porque realmente es un agrado enorme la conversación con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Manuel Antonio. Gracias, Que esté muy Daniel, bien. Mauricio. Nos encontramos mañana a las 10 de la